Hola, ¿cómo están? Yo soy Hernán, déjenme, me siento bien. Ya me conocen, espero que sí. Y el día de hoy tenía mucho que no hablaba de alguna pintor, que no hacía como una biografía. Y el día de hoy les voy a hablar de esta señora que está apareciendo acá. En este momentito me está acompañando. Berthe Morisot, que fue pues como la gran maestra del impresionismo. No la aceptaron como tal, pero ahora que ya nos damos cuenta que en el arte han habido muchos personajes olvidados, pues recuperamos su historia y nos damos cuenta de que sí fue una gran maestra. Eh, Berthe Morisot pues fue una mujer que estuvo metida en el movimiento impresionista. Imagínense este movimiento de hombres reventados que se la pasaban tomando, que se la pasaban haciendo mil cosas, queriendo cambiar el arte y pues un poco machistas porque pues consideraban un poco a la mujer como objeto todavía, la usaban nada más para salir en sus cuadros, pero no se atrevían a abrir sus puertas para las mujeres, para que aprendieran. Y de repente surgió esta mujer, Berthe Morisot, que pues logró ser etiquetada como artista femenina. Sin embargo, pues nunca la aceptaron como parte del movimiento. Um, Hubo muchas más mujeres que estuvieron también dentro del movimiento impresionista, pero ella destacó porque fue buenísima para sus blancos, para las luces, para generar como, pues sí, justo esto, unos blancos muy, muy buenos. Y pues logró entender el arte a través de la luz. Logró que la gente dijera, oye, el arte también puede tener mucha luz, los cuadros pueden tener mucha luz. Y gracias a ella, pues después otros artistas encontraron esto y dijeron, ay, sí, vamos a usar el blanco. Como les dije, Berthe Morisot, el día de hoy. Ella nació en una familia pues muy, muy adinerada, el 14 de enero del 41, 1841, en Bourges. Perdón, no sé francés, entonces de repente se me podrán salir algunas pronunciaciones raras. Pero bueno, ella creció súper acomodada, nunca, a diferencia de otros artistas y de otros impresionistas, pues ella era el otro extremo, ella siempre tuvo dinero, tuvo todo, se mudó, vivió en varias partes de Francia, hasta que a los 11 años sus papás se quedaron ya por siempre en el barrio que se llama Passy, en París. Y entonces, pues, los papás dijeron, pues es momento de que mis hijas, ella tuvo dos hermanos, eh, perdón, tuvo uno, dos, tres hermanos, Yves, Edma y Tiburcio, o Tiburcio para acá. Eh, Cuando ya se instalaron en París, los papás dijeron, pues como que Edma y Bert les gusta el arte, les gusta el dibujo, vamos a meterles a clases de dibujo. Entonces empezaron a entrar a clases de dibujo. A los 16 años ella ya pudo empezar a tomar clases de manera un poco más formal. Tomó clases con Joseph Benoit Guichard, que él fue quien inició a Bert y a Edma, su hermana, y les dijo, ustedes son muy buenas, váyanse a copiar al Louvre. Antes lo que se hacía es que se creía que las mujeres no podían tener la capacidad de expresar cosas en un cuadro, entonces lo que tenían que hacer era convertirse en copistas. Y hay muchas mujeres que fueron muy buenas copistas y pues acá siguió con esa idea, las mandó al Louvre a, a copiar, pero de repente eh, como que algo pasó y de repente dijeron, oye, wow, estas chavas sí son muy buenas. Y entonces, pues él le escribió a la mamá y les dijo, dado el talento natural de sus hijas, mi instrucción no las convertirá en simples pintoras de salón, sino en auténticas artistas. ¿Se da usted cuenta de lo que esto puede significar? Sería revolucionario, e incluso diría que catastrófico en un entorno burgués y elitista como el suyo. O sea, vean nada más el machismo. Eh, o sea, sí sería muy bueno que aprendan, es muy revolucionario, pero por otro lado va a salir súper mal porque pues como una persona burguesa va a pintar y no, y aparte mujer. No, esto es terrible. Entonces, pues la mamá dice, ¿sabes qué? Te voy a cambiar de maestro. Y entonces los cambian con Camille Corot, que fue un paisajista con quien estudió desde los 20 años hasta los estudió un año, perdón.
un añito estudió con Corot y ahí aprendió la técnica del plein air o pintura al aire libre y cómo plasmar todo a través de la luz y el color, sin fijarse tanto en las formas, sino más el énfasis de luz y color, cosa que pues se vería muy bien en su obra reflejada, como en este paisaje que ya están viendo acá, que se llama El Caso de Leche. Este lo pintó en 1895, pero bueno, es para que se den una idea de cómo las formas pasan a segundo plano y en realidad lo que se busca es el movimiento, las luces y el color. Acá se ve perfecto. 3 años después de que toma clases con este cuate, tiene su primera exposición en el Salón de París, junto con su hermana. Las hermanas Berthe y Edma Morisot tienen la primer expo. Berthe presenta 2 paisajes que pintó en los últimos meses. Y después de esto, pues empezó una conjunción con hermana en donde siempre presentaban juntas hasta 1869, cuando Edma, pues lamentablemente se retiró porque se casó con Adolphe Pontillon y pues una mujer casada no podía dedicarse a lo que le gustaba, tenía que dedicarse al hogar y Edma cortó hasta ahí su carrera. Pero Berthe sí siguió. Ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a seguir, sobre todo porque poco antes de que Edma se casara, Berthe conoció a Edouard Manet en una sesión de pintura en el Louvre y se hicieron amiguísimos, se hicieron cuatachos, muy muy cuates. Y pues justo Manet, por ejemplo, pintó varias veces a Berthe Morisot, como acá. Esta pintura seguro la han visto, esta es famosísima de Manet. Es el retrato de Berthe Morisot con un ramo de violetas. Acá nada más le estoy poniendo la carita. Y se hicieron, como les dije, súper cuates. Manet la pintó más de 10 veces. La usó para retratos como para otro tipo de cuadros. Y esto hizo que Berthe pudiera entrar un poquito dentro del mundo machista de esa época y pudo entrar al Café Gerbois, que era un café que estaba vetado a las mujeres, en donde se hacían nada más los debates de arte moderno y todo, y se presentaban los impresionistas, y yo hice esto, y yo hice aquello, y ahí estaba Modigliani y todo, pero no había mujeres. Estaba mal visto que hubiera mujeres. Sin embargo, ella pudo entrar, se le permitió como favor especial para Manet, y pues empezó como la relación de más pachangas. La casa de los Morisot se hizo como famosa, entonces los martes había fiestas en la casa de los Morisot y los jueves en la casa de los Manet. Y ahí había pues pláticas de arte, relajo, cada quien presentaba sus nuevas ideas de cuadros, en fin, como una tertulia de arte. Y de repente, pues justo en estos momentos fue cuando Berthe se empezó a preguntar algunas cosas y de repente escribió esto que me gusta mucho, que dice, ¿qué podemos hacer con las normas? Nada útil. Lo que necesitamos son nuevas emociones. Pero, ¿dónde las encontraremos? Desde ahí ya te das cuenta que Berthe traía algo más, como que buscaba algo más en su arte, proponer algo más. Y fue hasta 1870 cuando la guerra franco-prusiana estalla, ya saben, este mundo lleno de guerra siempre. Pues ella tuvo que dejar París, se enfermó, se puso muy mala, tuvo que dejar París, se tuvo que ir al campo. En ese tiempo se tenía la idea de que el campo curaba todo, entonces no podías estar en la ciudad. Y Berthe retomó la pintura y empezó a pintar escenas en donde salía Edma y sus sobrinos. Edma, su hermana, la que les conté, sus sobrinos en esa época. Y ahí fue cuando ella empezó como a soltar mucho más, empezó a darle rienda suelta a su pincelada, como esta pintura que les enseñé hace rato, o esta otra que ya están viendo acá que se llama La Cuna. Vean, a pesar de que es una forma muy definida, se ve una pincelada muy suelta, se ve mucho movimiento en el cuadro. Y los blancos empiezan a aparecer, es lo que más llama la atención. Y este es justo uno de sus cuadros más polémicos. En él se ve a Edma, que está viendo a su hija Blanche. Y pues lo que causó como polémica fue que la mujer no tenía una cara de ternura, sino que tenía una cara como de lejanía, como raro.
Entonces era como, vean nada más qué desalmada esta mujer, y aparte pinta a otra mujer desalmada que no quiere a sus hijos, y vean qué terrible. Entonces se rasgaron las vestiduras con este cuadro en el que pues se ve a una mujer observando a su hijo. O sea, empieza ya como a romper estos estereotipos de que la mujer tenía que estar siempre con cara de ternura o desnuda o provocadora, y la muestra tal cual como seguramente estaba Edma, y eso le provocó muchos problemas. La gente empezó como a alterarse, y eso empezó un poco a que la sacaran de la cosa esta de los impresionistas, y lo que les decía, que la empezaran a nombrar una artista, ¿cómo les dije que era la palabra? Una artista femenina, por hacer estos cuadros, atreverse a pintar otras cosas. Y pues a pesar de que, como les dije, era una escena familiar, pues rompió con algo en esa época. Y sin embargo, pues esto le trajo cierta fama, porque en esa época, justo en 1872, logró pintar 22 cuadros, y eso le permitió ya poder decir soy pintora profesional. Obviamente ya tenía lana, entonces con eso pudo empezar a preparar nuevas obras para presentarlas en el Salón de París de 1873, pero machos, idiotas, perdón, pero no hay otra palabra, solo le aceptaron una obra, y fue un pastel. Y eh, aparte, no solo esto, sino que también rechazaron la mayoría de obras de los amigos de Bert. Dijeron, no, no, no. Entonces, ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer la Sociedad Anónima de Pintores, Escultores y Grabadores, y organizaron una exposición independiente. Ahí uno de los fundadores, Edgar Degas, le dijo, a ver, pues vente para acá, vamos a hacer bien la exposición. Y el 15 de abril de 1874 expuso 4 pinturas en óleo en la primera muestra de arte, curiosamente, muestra de arte impresionista de la historia, eh, siendo así pues una de las fundadoras del arte impresionista. Berthe Morisot fue la única mujer, obviamente, que formó parte de esa primera exposición. Y después ya llegó Marie Cassatt, Marie Bracquemont, en fin, otras mujeres que lograron como presentar cuadros. En esa época pintaba cosas como esta. Vean una mujer viéndose en el espejo. La mujer pasa a segundo plano, ya no como un objeto, sino como protagonista del cuadro, pero con otra visión. Si se fijan, no se ve el desnudo completamente. Y es un cuadro con mucha emoción, con muchos blancos y pincelada muy muy suelta, lo que a mí me gusta de Bert. Eh, Después, en diciembre de ese año, pues ya se casó con Manet, se casó con Eugène Manet, que era el Eugène Manet, que era el hermano mayor de Edouard, y Bert aseguró en una cartita que le escribió a su hermano Tiburcio, bueno, Tribus: he conocido a un hombre honesto y maravilloso que creo que me ama de verdad. He entrado en la positividad de la vida después de vivir mucho tiempo en quimeras. Y pues sí tuvo razón, tuvo suerte, porque Eugene apoyó siempre a su esposa, la apoyó en su carrera y le ayudaba a preparar sus cuadros, a preparar sus exposiciones, todo hasta que él murió. Siempre tuvo un compañero ahí. Bert participó en todas las exposiciones impresionistas desde 1874 hasta el 86, excepto en el 79, porque pocos meses antes dio a luz a su única hija, Julie, y pues esto hizo que ella, bueno, no esto, la hija, sino esta historia, hizo que pues fuera la pintora impresionista por excelencia. Eh, Después de ella, la mujer que presentó más cosas en las exposiciones impresionistas fue Camille Pissarro. Sin embargo, pues ella fue la mamá de todos, ¿no? De los impresionistas, fue la fundadora. Y en 1883, Morisot tiene una noticia muy fea: fallece Edouard Manet. Sin embargo, eso le ayudó a acercarse más a Renoir, que fue un amigo en común, y empezó a atreverse a hacer desnudos como este que les enseñé hace ratito. Se fue a Londres, a Nueva York, a Bélgica, empezó a mostrar su obra en distintas exhibiciones, y empezó a hacer otro tipo de pintura también, a rayar los cuadros con el mango, a
a generar como figuras incompletas. Se atrevió a hacer cosas como este cuadro que se llama Julie y su galgo, que es su hija con su perrito, pero vean, las figuras aparecen incompletas, ya no hay necesidad de hacer la silla tal cual. Pierde un poco de este romanticismo de los cuadros y gracias a esto, en el 92 logra realizar su primera exposición individual, lo cual fue un gran logro porque las mujeres no podían tener exposiciones individuales. La muestra, afortunadamente, fue todo un éxito. La aplaudieron, recibió reconocimiento de todos los que fueron a la Galería Bussou y Baladón. Y 2 años después, el Estado francés, imagínense, el Estado francés compró por primera vez uno de sus cuadros que se llama La jovencita vestida de gala, que es este que ya están viendo acá, en el que pues también se ve pues la soltura del trazo, se ven todas estas cosas. Denme un segundito, que estoy checando. Justo vean, la soltura y el no querer como definir la forma tal cual, sino dejar como suelto todo y imaginarnos, y la mujer vista de esta otra manera, ya no en serio como este objeto, como les decía, como un objeto que era hecho para provocar o algo más, sino una mujer que era protagonista de una obra, pero no necesariamente tenía que cumplir con los parámetros de los hombres, que los hombres habían impuesto. 2 años después de que vende, un año después de que vendió su cuadro al Estado francés, 3 años después de su exposición, muere. Berthe Morisot muere a causa de una congestión pulmonar. Fue enterrada en el cementerio de Passy, donde vivió de niña, junto a Eugene Manet, y también al lado está Edouard Manet. Sus cuates Renoir, Monet, Degas organizaron la primera exposición retrospectiva de su obra, en la que pusieron más de 380 pinturas. Tuvo más de 380 pinturas Berthe Morisot. La exposición era denominada como la exposición retrospectiva de la gran dama de la pintura. Así fue como le pusieron sus amigos, la apodaban. Y de repente quedó en el olvido y fue relegada a ser una artista femenina y no a una de las madres del impresionismo. Hablamos muchísimo de Manet, de Monet, de Van Gogh, de todo, pero siempre se nos olvida que detrás de ellos, o junto a ellos, porque no detrás, junto a ellos, habían mujeres. Habían grandes mujeres, Camille Pissarro, estaba Berthe Morisot, y sobre todo estaban personas queriendo destacar, independientemente de si eran hombres o mujeres. Había alguien que quería expresarse, y pues esa alguien fue Berthe Morisot, que luchó toda su vida contra los prejuicios, contra las ideas que se tenían de que las mujeres pues no podían tener el mismo éxito que los hombres, de que las mujeres tenían que ser retratadas en un cuadro de cierta manera, no podían ser como este que les enseñé de la cuna, y que pues tenían que ser buenas esposas, buenas madres y no dedicarse a otras cosas. Fue una mujer que abrió camino para que muchos artistas pudieran alzarse con el pincel después de ella, que encontraran la luz. Sorolla, por ejemplo, varios artistas que se dieron cuenta que los blancos podían formar parte del cuadro y que la luz podía formar parte del cuadro y de las pinturas y de toda la obra. En fin, gracias por llegar hasta acá. Yo soy Hernán. Cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Adiós.